Vamos a continuar con el tema que empezamos la semana pasada, una serie nueva, que tiene por nombre Las pequeñas cosas hacen la diferencia. Me le bajan un poquitito a la luz aquí para que pueda verse la pantalla. Las pequeñas cosas hacen la diferencia. La semana pasada platicamos, el mensaje estaba centrado en esto y vimos cómo algunos hombres y mujeres hicieron cosas maravillosas, cosas grandes que nosotros al escucharlas, al leerlas en la Escritura, diremos, tal vez nunca yo podría hacer algo así, nunca podría enfrentarme a esas cosas que ellos, con el valor que lo hicieron, con la decisión con la que lo hicieron. Pero después también vimos que todas las cosas, ellos fueron entrenados, empezaron por cosas pequeñas, como David, cuidando ovejas, defendiendo a las ovejas de los lobos, de los leones, y poco a poco fue entrenado para poder enfrentarse a un gigante al cual todo el ejército de Israel le temía, llamado Goliat. Como ese hay otros ejemplos en la Biblia. Hoy vamos a continuar con el tema, pero vamos a ver la parte 2. Esta segunda parte tiene que ver y tiene por título los pensamientos. Parte 2, los pensamientos. También están centrados en pequeñas cosas que cambian nuestra vida, nuestra forma de ser. Nuestra esencia se va a ir viendo transformada hasta llegar a un punto tal que vamos a ser diferentes. Quiero empezar con presentarles esto y repetir algo que es muy importante. El mundo y las cosas pequeñas que nadie ve resultan siendo las grandes cosas que todos anhelan. La voy a leer de nuevo. El mundo y las cosas pequeñas que nadie ve resultan siendo las grandes cosas que todos anhelan. Todos estamos sujetos a tener una vida diferente que la que teníamos actualmente y la que pudiéramos llegar a tener. El plan de Dios es grande. El plan de Dios es... Aquí quiero empezar diciendo cómo se ve influida nuestra forma de ser. Empecemos por quién tú eres o quién vas a ser. ¿Qué es lo que influye lo que tú vas a hacer? Digamos que eso se ve influido por tu carácter. Entre otras cosas, tu carácter juega un papel muy importante y tiene gran influencia en lo que tú vas a hacer. Pero a la vez, el carácter está incluyendo los hábitos, las repeticiones que continuamente hacemos, aquellas cosas que siempre procedemos de una manera semejante. Los hábitos son producto de las acciones repetitivas hacen hábitos y los hábitos, por supuesto, siguen formando nuestra esencia, nuestro carácter. Por supuesto, incluye temperamento, la historia que tenemos desde nuestros antepasados, pero esto es en donde nosotros podemos llegar a influir. Las acciones, siguen a las palabras. Lo que yo hablo, las cosas que yo digo, se van a convertir en acciones. Quiero llegar a tener un espíritu, una fuerza espiritual como el Señor quiere. Quiero seguir el plan de Dios, quiero hacer esto, y empezamos a dar pasos para obtener esa realidad que estamos, o ese plan que nosotros tenemos que se va a convertir en una realidad. Esas son las acciones. Nuestras palabras surgen de nuestros pensamientos. Lo que nosotros pensamos, tarde o temprano, va a ser lo que nosotros hablamos. Y lo que nosotros hablamos lo vamos a convertir, le vamos a dar vida. Las palabras son el disparador de las acciones. Las acciones producen hábitos, los hábitos forman carácter, el carácter hace quien yo soy.
Ese es un proceso. Si queremos acortar ese proceso desde el principio hasta, desde los pensamientos hasta donde eres, es precisamente esto. Todo ese proceso está dentro de esa línea. Es como llegamos a eso. Y de hecho la Biblia, la Escritura, habla en uno de los versículos acerca de esta verdad bíblica que dice, Proverbios 23:7, Salomón dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Siempre había entendido este versículo como si tú quieres conocer a una persona, cómo piensa una persona realmente, fíjate cómo es o fíjate cómo habla. Hasta ahí lo había entendido, hasta que caí en cuenta que este versículo tiene dos sentidos. Si tú quieres ser diferente, si tú quieres llegar a ser alguien diferente, como dice la Biblia, empieza por tus pensamientos y los pensamientos van a darle lugar a todo el proceso que ya vimos. El pensamiento genera palabras, las palabras acciones, las acciones hábitos, los hábitos carácter, el carácter te forma, hace lo que tú eres. Hay algo que debemos grabarnos, esta frase es importante, tu vida se mueve en la dirección de lo que se mueven tus pensamientos dominantes, tus pensamientos más fuertes. Lo que domina tu mente, lo que domina los pensamientos que tú permites en tu mente van a ser lo que vas a hacer. Esto quiere decir, si una persona dice, me va a ir mal, no voy a salir de esto, tengo muchas deudas y no alcanzo a salir de ellas. Cosas que pueden llegar a ser, muy fuertes, pero al final, y quiero leer algunas cosas que traigo por aquí. ¿Se acuerdan que vimos el domingo pasado una lucha interior en los pensamientos? Por ejemplo, alguien puede decir, creo que ahora ya los gastos rebasaron mis ingresos y las tarjetas de crédito están topadas. Sigue siendo una angustia, un temor, una desesperación. Sin embargo, esa persona dice, por otro lado, Dios me ha dicho que si necesito sabiduría, que la pida. Haré lo necesario para salir de esto, de esta crisis. Y pediré a Dios y sé que Él me ayudará. Voy a pedir y yo sé que Dios me va a salir adelante. Es un contraste de pensamientos, el pensamiento de fracaso con el pensamiento de no todo depende de mí. Dios tiene un plan para mí y Dios va a seguir con su plan. En la ocasión anterior tomaba dos posiciones aquí físicamente. Una podría ser, creo que no reuniré los requisitos para obtener este trabajo, un trabajo al cual está aplicando. La otra parte, el otro pensamiento es, pero confío en que Dios me dará gracia. Me dará gracia, he orado y sé que tiene un plan para mí. Aquí no termina todo. Si no es en este lugar, Dios me lo va a dar en otro. Pero yo sé que Dios está conmigo y Dios actúa para abrirme camino y para prosperarme en todas las cosas, así como prospera mi alma. No sé qué hago en este lugar. No conozco a nadie, tal vez ni me acepten, no sé qué hablar, no sé qué decirles, pero yo quiero conocer otras personas. Yo quiero ver en estas personas qué relación puedo llegar a tener, porque yo sé que Dios me va a hablar a través de esta gente y Dios va a influir en mí a través de estas personas. Muy bien, entonces, a raíz de esto, vamos a hacernos un análisis. Digamos, llamémosle auditar mis pensamientos. Vamos a auditar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos pueden estar del lado de preocupado o en paz. Puede ser negativo o positivos, mis pensamientos. Puede ser del mundo o temporales, o tal vez se va al lado de celestiales, eternos. Para hacer esto más fácil, vamos a poner una escala. En la escala de la mitad de preocupados del 1 al 5, más preocupado es el 1, menos preocupado es el 5. En paz
Menos en paz es el 6, más en paz es el 10. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, empecemos por decir el punto preocupado. ¿Qué tan preocupado estoy? Estoy muy preocupado. Las deudas realmente me están ahogando. No sé cómo salir de esto. Mis hijos se están rebelando. Mis hijos ya no quieren tener una relación con Dios. Estoy preocupado. ¿Qué está pasando? ¿Qué les está influyendo? En mi trabajo están habiendo despidos, creo que yo estoy incluido en esos. Es probable que yo sea uno porque no le caigo bien a mi jefe, porque ¿qué me evita que yo voy a hacer? Tal vez sea ese modo de pensar. Eso está del lado de la preocupación. Incluye temores, incluye todas las cosas, las amenazas que están alrededor. Pero también puede ser en paz. Yo sé que hay riesgo, que está habiendo recorte de personal, pero tengo confianza en Dios. Yo estoy haciendo lo que me toca y sé que Dios le dijo, así como los pajarillos no se preocupan por lo que comen, ustedes no teman, porque vuestro Padre Celestial sabe qué necesidades tienen. Pasemos a la siguiente, negativo. Vamos a decir que es del lado más positivo, por lo pronto. Una persona positiva es una persona que piensa bien de los demás, de sí misma y de los demás. Habla bien de los demás, ve las cosas buenas que tienen los demás. Es una persona que no se deja llevar por un espíritu crítico. Poco critica, poco murmura de las otras personas. Cuando piensa acerca de ellas, ve lo bueno, las fuerzas y no las debilidades o las cosas de defecto que todos tenemos. Tal vez no, tal vez es una persona que sí se va al lado de la murmuración, de la crítica, autocrítica o hacia los demás. Eso tendría en la auditoría tendría en la escala de negativos, tendría algo de qué preocuparnos. Y en cuanto a lo del mundo, tal vez tú estás pensando, bueno, ok, yo soy creyente, yo doy gracias porque el Señor me salvó, me libró, me quitó el yugo del pecado y la influencia del diablo y más que nada, ya no estoy sujeto a un destino fatal, un destino en el infierno, porque sé que cuando muera voy al cielo, porque eso dice Jesús y yo creo lo que Él dice y confío en Él. Esa sería la parte de una persona que quiere servir, que ve oportunidades, pregunta y así mismo dice, bueno, tengo una gran inclinación por hacer esto. Voy a preguntar a ver si esto que yo tengo, con eso puedo servir o se ajusta a alguna de las áreas de servicio que tenemos aquí. O en otra parte, en hospitales, en dar de comer a la gente que está esperando. Recuerdo una vez estaba en un hospital esperando a que me dieran el resultado de una persona y estaba sentado en el lugar donde están pues los familiares de pacientes. Ahí estaba yo esperando. Entonces entran 3, 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres y pasan por todas las filas y dicen, aquí traemos comida caliente, pasen, es gratis, vengan, se los vamos a dar. Junto con la comida caliente te daban un folleto. Le dije, qué bueno, los felicito. Gracias a Dios, es un buen ejemplo, sigan adelante, Dios va a hablar y va a actuar a través de ustedes para traer mucha gente a sus pies, a los pies del Señor. Eso es un servicio que impacta, un servicio que tiene trascendencia en el reino de Dios. Tal vez ni lo conocen ni nunca los van a conocer ni los van a volver a ver, pero sirvieron al Señor. Jesús dijo, cuando estaba hambriento, ustedes me alimentaron, cuando estaba enfermo me visitaron, cuando estaba en la cárcel, ustedes fueron también a verme. Entonces, por eso esta es la recompensa. Dice, Señor, ¿cuándo lo hicimos? Cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. O tal vez vamos al lado de lo temporal, quiero cambiar el carro, ¿cómo le voy a hacer? Necesito trabajar más. Pues yo creo que, pues ni modo, voy a tener que reducir la ofrenda y el diezmo para poder que me alcance, porque lo demás ya está hasta el tope. Dios, tú lo entiendes, ¿no? Tú entiendes que yo quiero este bien material, yo no quiero que se pierda algo que es mi interés, porque los demás me van a ver y van a decir, ¿todavía traes el mismo carro? Sí.
O no puedo hacer eso. Ese sería en el lado del mundo, en el lado temporal, arreglos físicos, arreglos personales, formas de vestir. Jesús dijo, no se aflijan, no hagan lo que hacen los gentiles, o sea, los que hacen los incrédulos, que se afanan por tener vestido, ropa y comida. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Esta nueva frase, nuestros pensamientos determinan aquello en lo que nos convertiremos. Si tú piensas de ti mismo con no voy a poder, esto es imposible, me va a ir mal, no tiene caso, entonces, ¿qué va a pasar al final? Si ese es tu pensamiento, eso se va a llevar a cabo. Así va a estar tu vida. Mucha gente, hay personas, conozco personas que no hicieron tal vez una buena inversión y dedicaron mucho de su capital y perdieron. Y entonces pensaron, bueno, Dios me tiene que ayudar, Dios promete que me va a ayudar, que me va a sacar, que me va a prosperar. Y se sentó a esperar a Dios. Y le digo, espérame, es que tú tienes que trabajar. El trabajo es una bendición. Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrara, no para que se acostara y le cayeran los mangos, las papayas y la sandía. Le dijo, vas a trabajar la tierra porque el trabajo es bendición. Si tú te sientas y esperas solamente, es que Dios no está cumpliendo su palabra, decía esta persona. En la realidad, Dios no está cumpliendo su palabra porque sigo igual. Y por supuesto, las deudas incrementándose y los ingresos cero. Si tú piensas, yo voy a testificar acerca de Jesucristo. No tengo mucho, tengo 1 año, tengo 6 meses, soy reciente, pero lo que yo oí y lo que yo recibí, yo lo voy a compartir. O tengo 3 años, 5 años, 7 años. Yo voy a ir a compartir de Cristo porque la bendición que yo tengo, la vida que yo tengo y el futuro que yo tengo, yo lo quiero para otros. Yo necesito que otros lo tengan. Yo quisiera que otros lo tuvieran. Esa es una buena. ¿Y sabes qué va a pasar si tú tienes ese pensamiento que Dios te va a usar y Dios va a hablar a través de ti? Por el poder del Evangelio. El Evangelio tiene poder de Dios, dijo el apóstol Pablo. No son habilidades del mundo, no es por mi buen conocimiento, por mi educación, porque le voy a hablar a una persona que tal vez tenga más cultura que yo. No es eso, es el poder que Dios está con el que ungió el Evangelio. Si tú vas a compartir el Evangelio, el poder de Dios está involucrado, está entretejido, y ese es el que va a actuar, porque el Espíritu Santo está trabajando en esa persona. Bien, entonces, a este nivel me dirían, bueno, ok, ¿y cómo le hago para cambiar esos pensamientos? ¿Cómo hago para transformar ese pensamiento negativo de preocupación o del mundo a un pensamiento en paz, positivo y celestial, eterno, en lo que a Dios le interesa, no en lo que a mí me interesa, que es temporal y que se va a acabar y se va a quedar aquí, porque nada nos llevamos? ¿Cómo le hago? Aquí está la respuesta a eso. De hecho, antes de dar la respuesta, específicamente con respecto a los pensamientos, Pablo dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ese es lo que dice la Escritura. ¿Qué es cambiar? Cambiar es ajustar la visión moral, espiritual y del pensamiento propio a la de la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador en tu vida. Entonces va a ser posible que cambies esas partes negativas en un pensamiento como piensa Dios. Cuando yo estaba empezando, recuerdo que lo primero que me enseñaban para discernir qué hacer, para decidir qué hacer, me decían, ¿qué hubiera hecho Jesús en tu lugar? Muy buena pregunta. Sencillísimo. Decía yo, pues ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Y cómo iba a saber yo qué hubiera hecho Jesús?
Tenía poco de conocer a Jesús. ¿De qué manera podía saber qué hubiera decidido Jesús ante esto? Entendí que conocer a Dios es conocer su palabra, porque ahí está el corazón de Dios, ahí están los principios bíblicos, ahí está la esencia del corazón, de los propósitos, del futuro y de las decisiones que debo de tomar. Hay sabiduría, hay claves que están en la palabra disponibles para todo. Cuando oí eso dije, yo quiero aprender, a ver qué hubiera hecho Jesús en este caso. Tal vez no era un problema de tarjetas de crédito, que no lo hubiera, pero ahí me está dando las claves, como veíamos el domingo anterior. Cómo salir de las deudas, cómo hacer una buena planeación, cómo no gastar lo que no tienes, sino conforme a tus ingresos. Ok, entonces, ¿qué hubiera hecho Jesús? Proverbios, Salmos, toda la escritura me va a indicar qué camino debo seguir para tomar buenas decisiones. Aquí no se acaba el versículo continúa. Una vez que cambie mi forma de pensar, una vez que la ajuste a la mente de Dios, a los propósitos, principios y planes de Dios bíblicos, sigue. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La condición para conocer la voluntad de Dios es que se transformen tus pensamientos, que se transformen tus pensamientos. Quiero conocer tu voluntad, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué te gustaría? Transforma tus pensamientos, porque los pensamientos que traes son pensamientos de la naturaleza anterior, pensamientos que te mueven hacia el pecado, hacia el egoísmo, hacia la codicia, a la avaricia. Son pensamientos de crítica, murmuración. Eso no va a cambiar y no vas a conocer la voluntad de Dios de esa manera. Te convertirás en aquello que domine tus pensamientos. Te convertirás en aquello que tus pensamientos dominantes estén ejecutando en ti. Eso llegarás a ser, dijimos. Muy bien. ¿Cómo entonces puedo cambiar mi manera de pensar? Okay, ya entendí, tengo que trabajar con mis pensamientos. Si no trabajo con mis pensamientos, no voy a conocer su voluntad, por lo pronto no lo voy a poder agradar. No voy a poder agradar a Dios, no voy a poder seguir en sus principios y muchas bendiciones me las voy a perder porque voy por un camino equivocado. Sus promesas, las promesas de Dios, algunas, bastantes promesas tienen condiciones. Voy a dar un ejemplo sencillo. Honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Yo digo, si lo veo desde el punto de vista anterior, yo digo, bueno, yo quiero que me vaya bien y tener larga vida sobre la tierra. Que me vaya bien en todo, que sepa elegir bien una profesión, una empresa donde trabajar o un negocio que yo pueda llevar a cabo, una esposa, lo que invierta, etcétera. Yo quiero eso. Muy bien. Hay una condición. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Ya lo entendí. ¿Cómo cambio esa manera de pensar? Hay dos puntos aquí, dos principios, dos puntos importantes. Uno, capture los pensamientos destructivos. Tenemos que, ya analizamos, ya hicimos una revisión de cuál es nuestra tendencia en los pensamientos de preocupación, negatividad o positividad y paz, o temporales o eternos. Ya sabemos en qué nivel está. Ya podemos decir, en los que tuve, por ejemplo, en esta última semana, ¿cuántos pensamientos eran del lado izquierdo? ¿O del lado, ustedes lo veían del izquierdo también? ¿O derecho? Pues si tú no tienes 10, si tú no contestaste 10 en todos, de hecho, esta del análisis, de la auditoría de pensamientos, va a aparecer en la página de internet dentro de las cosas que vamos a presentar en la página de internet de la iglesia. Ahí va a venir a esa para que tú vayas calificando y te acostumbres luego a pensar, este pensamiento está
¿Es positivo o negativo? Bueno, capture los pensamientos destructivos. Está atento y captúralos. ¿Qué dice la Escritura? 2 Corintios 10:3 dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Estoy citando una versión diferente, la Nueva Versión Internacional. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino las que tienen poder divino para derribar fortalezas. Nuestras armas no son por habilidad mental, por habilidad en elocuencia, no son por habilidad de experiencia, no son por habilidad de cultura o del país en donde vives o todas las experiencias que tú aprendiste. No son a través de eso. Son armas que tienen un poder divino. Buscando la palabra poder, poder es dunatos en griego. De ahí proviene la palabra, de la misma raíz proviene la palabra dinamita. Y dice poder explosivo de Dios para destruir. Poder explosivo de Dios para destruir. Ese es el arma con que nosotros luchamos contra esas fortalezas. ¿Y cuáles son las fortalezas? Fortaleza, ojuroma en griego, que quiere decir fortificar mediante la idea de sostener con seguridad, donde se mantiene a un prisionero en el engaño. De los diccionarios hablan de esto. Entonces, ¿quién es el padre del engaño y la mentira? Jesús dijo que era Satanás. Satanás hace en tu mente ese pensamiento y forma un fuerte, una fortaleza para defender que nadie penetre a quitarte ese pensamiento. Eres negativo, vas a seguir siendo negativo porque piensa Satanás, yo me aseguré de fortalecerlo, de meterlo en una fortaleza bien defendida. Bien defendida. Entonces, contra poderes espirituales que mantienen cautivo ese pensamiento negativo o ese pensamiento de preocupación, hay gente que critica todo, o gente que todo lo ve negativo. No va a pasar esto, no va a jalar, no va a funcionar, no va a arrancar, me van a decir esto, me van a criticar. Hay gente que está así. Y hay una fortaleza a su alrededor. La forma de romper esa fortaleza es con las armas del poder divino, del poder de Dios. El 5 dice, destruimos argumentos con esas armas, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Cuando entraban a una ciudad que tenía una fortaleza, que estaba rodeada por muros y bien vigilada, cuando entraban, hacían cautivo al que estaba dentro, y se tenía que sujetar al nuevo líder, aquel que era el rey o el comandante del ejército que venció. Entonces, esa es la figura de lo que se está tratando aquí. Quiere decir, primero, captura tu pensamiento destructivo. Fíjate qué es. Si es negativo, etcétera, tú lo tomas y ahora lo destruyes con la palabra de Dios, porque el poder de la palabra de Dios es para destruir esas fortalezas con las que estás rodeado. Una vez que entras y lo subyugas, lo haces cautivo, ahora va a ir en obediencia a Cristo. Tus pensamientos van a ser según lo que dice la palabra. Lo que dijo Jesucristo, ama a tus enemigos. ¿Qué es esto? Hay una fortaleza tremenda ahí. ¿Cómo voy a amar a mis enemigos y el mal que me hicieron? He oído personas que dicen, jamás lo voy a perdonar. En una ocasión llegó una persona que tenía hasta físicamente los estragos de su falta de perdón, porque viene rencor, viene resentimiento, rencor, amargura. La persona estaba un poco levantado como jorobada, su columna se había deformado y así andaba. Y vino y le dijo, quiero que ore por mí. ¿Por qué? Porque ya no aguanto a mi marido. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ha pensado acerca de su marido?
Pues he pensado en matarlo. Muy bien, le dije. ¿Por qué? Pues porque me ha hecho esto y esto y esto y ya no lo aguanto y prefiero. Una vez estaba en el balcón y yo estaba adentro y me contuve para no aventarlo. Así dijo. Y entonces dije, Señor, sabiduría de lo alto, Señor, para contestar esto. Le dije, bueno, mire, vamos a hacer esto. ¿Usted va a perdonarlo? No, no puedo. Muy bien, entonces déjeme orar por usted. Voy a orar por usted y luego lo va a perdonar. Oré, Señor, destruye esta fortaleza. Señor, que tu amor penetre al corazón endurecido por el pecado, el odio, el rencor de esta mujer. Sácala de esa cárcel de amargura en la que está. Sácala fuera, Señor, para que pueda respirar el aire de tu presencia, ver la luz que tú emanas, Señor. Que ella reciba la gracia sin que haya ese obstáculo. Estaba orando así y le dije, ahora sí, perdone a su esposo. ¿Cómo se llama su esposo? Fulano. Le dije, dígalo. No recuerdo el nombre. Voy a decir un nombre, Gerardo. Yo te perdono en el nombre de Jesús por todo lo que me has hecho. Porque si Jesús me perdonó a mí por todo lo que yo he hecho, entonces yo te perdono a ti y ya no tendrás una deuda contra mí y ya no deseo tu muerte. Yo deseo que tú conozcas a lo que estoy experimentando yo y seas libre. Perfecto. Oré, la bendije y se fue. Era un martes de reunión. El martes siguiente vino. Ya no estaba así. Se había enderezado. Y entonces llegó con su esposo y sus hijos grandes, ya muchachos grandes, el esposo pues grande también, un poco más que yo, bastante más que yo diría. Entonces le dije, ¿qué pasó? Dijo, fíjese que llegué a la casa y entonces me recargué en la silla. Yo nunca podía llegar al respaldo porque me sentaba así y estaba con la bola aquí que le impedía enderezarse. Dice, y me pude enderezar. Y me dijo Gerardo, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo que qué hice? Pues estás pegada en el respaldo. Dijo, fíjate que fui y oraron por mí y te perdoné por todo lo que me habías hecho, porque ya no tengo nada. Y ahora me doy cuenta que sí sané, porque me dijeron, eso que trae usted, esa deformación, viene de su interior. Su alma está peor de inclinada que su cuerpo. Por eso se está encorvando. Le compartió, le testificó a su esposo, a sus hijos, y hubo un cambio. Realmente son poderosas las armas que tenemos. ¿Qué hice? No le di un tratamiento, no le di rehabilitación, le dije, perdona a quien tienes que perdonar, no lo odies. Corría el espíritu de muerte que estaba involucrado en ese matrimonio y listo, siguió. Segundo, una vez que lo captures, una vez que ya lo tengas capturado, arrestado ese pensamiento, que lo identifiques y digas, no, voy a odiar, ya sé lo que me hicieron, pero si el Señor me dice que lo perdono, el Señor me está llamando a hacer otra cosa, el Señor me dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, entonces yo quiero hacerlo, ya sé que este odio no es bueno que esté en mí, ya lo reconocí, lo capturas, ¿qué sigue? Ajusta tu pensamiento a las cosas espirituales, cambia esa forma de pensamiento que tienes. ¿Y qué versículo habla de eso? Filipenses. Quiero decir una cosa, el apóstol Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta carta. Estaba sujeto a pues lo que es una cárcel. No muchos aquí conocen lo que es una cárcel, algunas personas han entrado en una cárcel y saben la tortura que es. Saben que no nada más es porque te encierran en una habitación aquí en México con 15, 20 personas, todos conviviendo ahí, todos en el mismo servicio, todos. No es nada más eso, sino el abuso que hay entre los presos. Yo oro frecuentemente, Señor, saca a los que son inocentes y a los otros que se arrepientan. Yo pienso el que está en la cárcel y no hizo nada y que es inocente,
¿Qué es de su corazón? ¿Cómo va a ser un corazón limpio si puede tener tantas heridas? Señor, sánalo, que entre tu palabra y cambie las vidas de estas personas. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y escribe una carta a la iglesia de los filipenses y dice en el capítulo 4, versículo 8, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno, piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Veamos 6 cosas que menciona aquí. Piensen primero, piensen, ajusten su forma de pensar, saquen ese pensamiento, captúrenlo y ténganlo fuera, no. Y piensen en lo siguiente, sustituyan, ajusten a lo verdadero. Toda la Escritura, Jesús es la verdad. Lo que dice Jesús es verdad. Lo que habla la Escritura es verdad. Ajusten su forma de pensar en lo verdadero. Todo lo que merece respeto, algo que sea digno de ser considerado por los demás como algo sublime, algo que merece respeto. Perdonó a su esposo y le digo, hermana, la bendigo y créame que respeto que haya seguido usted lo que dice Jesús y por eso sanó. Respeto. Lo que sea justo y bueno. Un hombre de Dios, una mujer de Dios debe andar en lo justo para los demás y lo bueno para los demás. Si yo abuso en algún momento, si yo me quedo con el cambio de más que me dieron en el negocio a donde fui y me callo, esa persona va a pagar por lo que yo me quedo. Y cuando yo callo, estoy siendo injusto. Y los injustos no son parte, no es un pensamiento que Dios quiera desarrollar. Lo justo y lo bueno para los demás. Dice, piensen en todo lo que se reconoce como una virtud, algo bueno, algo digno, una cualidad. Piensen en eso, las cualidades de los demás, las cualidades que tú anhelas tener. No veas los defectos todos tenemos. Defectos todos tenemos. No sé si yo seguramente les gano a muchos en defectos aquí. Pero no vean eso. Vean las cualidades. Veamos las cualidades en los demás. Esa es la instrucción del apóstol. Y lo que es agradable para Dios, agradable para la persona, siempre y cuando primero sea agradable para Dios. El orden es que sea agradable para Dios y que sea agradable para los demás. Si es agradable para otro, pero a Dios no lo aprueba, aunque sea las mujeres, aunque sea mi esposo, pero Dios está en contra de eso, no robarás y estás robando, o te dice ve y roba, perdóname, no puedo hacerlo. Pues me estás desagradando, pues lo siento mucho. Tengo que agradar a Dios, como dijeron los apóstoles Pedro y Juan. Es necesario que agrademos a Dios antes que al Sanedrín, antes que a los hombres. Y merece ser alabado. Toda actitud, todo pensamiento, en esto piensa. Todo lo que digas tú, bien, que oigas las palabras cuando llegue el tiempo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. O una palabra como, este hombre es un hombre conforme a mi corazón. O Job es un hombre justo, o Moisés, o cualquiera, cosas que te van a llevar a una alabanza de parte de Dios, y alaba tú a los demás. Resalta las cualidades, anímalos. Todos necesitamos ser motivados, todos. Hay algo que quiero, el versículo 9 dice, y Dios que nos da su paz estará con ustedes siempre. Hay cosas en las que Dios dice, ahí vas solo. Lo que estás haciendo no me agrada. No viene de mi corazón. No puedo caminar contigo esa parte. Te estás desviando del camino. Pero si todo eso lo haces, vas a asegurarte de que Dios está. Dios va contigo. Hay muchos, tengo sus números de teléfono, iba a decir teléfono, no, yo tengo el mío, cada quien tiene el suyo. Yo tengo muchos números de teléfono y cada día mando alguna palabra, una imagen y palabras, versículos.
Si alguien no lo tiene y quiere recibirlas, solamente hágame llegar su número, dígame su nombre, su número de celular, y todos los días, de lunes a sábado, todos los días va a recibir una palabra que vienen promesas, vienen principios, cosas que pues se reciben de parte de Dios y las comparto. Ese tipo de cosas son las que van a ajustar nuestros pensamientos. ¿Qué dice Dios respecto a esto? ¿Qué habla Dios de tu corazón? ¿Qué habla Dios de tus temores? ¿Qué dice Jesús de tus temores? ¿O qué dice Jesús de que vas a ser prosperado en todas las cosas como prospera tu alma? Eso es lo que pretende cambiar nuestra forma de pensar para ajustarla a lo que dice la Escritura. Todos los días se va a llevar tal vez 1 o 2 minutos en leerlo, pero si solamente con eso, si cuando se levanta en lugar de atender la televisión, ver los pendientes, ver el Facebook, ver otras cosas, si dijera su primer pensamiento en el día, dijera: Dios, yo te amo, gracias por este nuevo día, quiero servirte y quiero andar en tus caminos. Tengo temor a ofenderte, tengo temor a desagradarte, ayúdame, Señor, ponme un alto, dame los medios para salir de esta tentación, de la tentación que venga o de las pruebas que vengan. Las voy a hacer confiando en ti, Señor. Gracias, Jesús. Y lee una porción de la Biblia. No sabe el efecto que tiene. Es un efecto que dura todo el día con fortaleza, centrando su mente, cautivando o haciéndose cautivos, capturando a los pensamientos malos, negativos, de destrucción, y sustituyéndolos por pensamientos de bendición, de paz, de poder, de grandes obras que Dios quiere hacer a través de usted. Hay una serie de preguntas que no vamos a hacer ahora, pero las encuentran en su material. Las encuentran en la página de internet. ¿Se les repartieron a casi todos unas tarjetitas a la entrada? Muy bien, en esas tarjetitas viene la dirección de la página. En otra ocasión vamos a hacer una revisión, un tutorial aquí para que puedan alimentarse de todo eso. Solamente quiero terminar con una cosa. Yo antes, cuando me pongo a pensar, y no sé si alguno de ustedes o de los que me oyen está pasando por esto, cuando yo pensaba, pues yo soy una buena persona, no le echo daño a nadie, hasta que entendí que cuando yo muera voy a ser juzgado con respecto a los 10 mandamientos. No, esos son los mandamientos que Dios estableció. No a la forma en que yo me imagino, en la que yo creo, en que Dios no es tan malo, porque ese sería un diosito que yo hice. El Dios al que sirvo y el Dios al que amo y el Dios que cambia vidas es el que, si tú no tienes nada más, vas a ser juzgado con los 10 mandamientos. ¿Eres mentiroso? ¿Has dicho mentiras? ¿Has robado en tu vida? ¿Has hablado mal de otros? Jesús dijo que el que habla mal de otro es como un homicida. Jesús dijo: el que mira a una mujer para codiciarla, no la toca, mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. O una mujer a un hombre. No codicies las cosas de los demás. Dije: ¿de cuál me salvo? No tendrás dioses ajenos. Pues ya me había fabricado mi Dios que me perdonaba todo, que era bueno, que era como mi abuelito, que me daba dulces y me daba todo. Y dije: voy a perder. Y supe que el destino, si yo no satisfacía esos 10 mandamientos, era el infierno. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Como dijeron aquellos 3,000 que estaban afuera cuando Pedro les dijo: ustedes mataron al autor de la vida, ustedes crucificaron. Cuando cayó la convicción, cuando el entendimiento del destino de ellos se hizo claro, ¿y qué hago? Entonces fue cuando me testificaron y dijeron: ¿sabes? Jesucristo, que vivió hace 2,000 años, que vino a la tierra como uno de nosotros hace 2,000 años, murió en la cruz. Sí, ya sabía, pero murió por tus pecados.
Y eso quiere decir que todo lo que fallaste en los 10 mandamientos quedó pagado en la cruz, quedó tomado y remitido a la cruz. Por lo tanto, arrepiéntete de todos los pecados, arrepiéntete de los pecados que ahorita mismo están viniendo y de todos aquellos que van a venir, que vas a recordar. Arrepiéntete de todos esos pecados y pídele a Jesús. Dale gracias por haber pagado por esos pecados. Pídele a Jesús que llene tu corazón y que quieres obedecerlo. No se trata de creer en Jesús, porque Jesús dijo, la Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. Se trata de confiar en todo y de creer, hacer todas las cosas que Él dijo que hiciéramos. Cuando hice eso, mi vida empezó a cambiar. Hace años. A partir de ahí ha habido una transformación de mi pensamiento. Ahora es posible transformar el pensamiento, porque antes no tenía las armas divinas para romper las fortalezas. Ahora tengo esas armas porque tengo a Jesús y tengo sus verdades, su palabra, y puedo destruir cada fortaleza que me voy encontrando durante mi vida. Ahora la puedo destruir y ahora puedo ajustar mi pensamiento a lo que Él dice. En la medida en que tú te dediques a conocer a Dios, y conocer no es decir, si ya lo conozco, ya me han hablado de Él. No, de oídas te había oído, dijo Job, mas ahora te conozco. En la Escritura quiero conocer el corazón de Dios, quiero saber qué piensa Dios acerca de esto. Me está presentando un hombre como David, pero un David falló. Entonces, un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿puede fallar? Sí. Hay una fortaleza ahí. Y todos los hombres de la Biblia y todas las mujeres de la Biblia, todos tenemos debilidades. Muy bien. Vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Les pido si se pueden poner de pie, por favor. Señor, ahora que sabemos la influencia que tienen nuestros pensamientos sobre cómo vamos a ser mañana, la próxima semana, el próximo año o dentro de 3, 4 años, yo puedo cambiar mi forma, yo puedo cambiar lo que yo iba a hacer si seguía igual con lo que tú estás haciendo en mí y con capturar mis pensamientos y ajustarlos conforme a lo que tú dices, Señor. ¿Cuántos de aquí hemos sido muchas veces, hemos sucumbido porque nuestros pensamientos seguían en una fortaleza? Pero ahora, Señor, declarando tu palabra como se hizo con esa hermana que recuperó su salud física y su alma, y en su alma. Ahora, Señor, gracias, Jesús. Yo sé que tú estás transformándonos. Yo sé que tú estás cambiando. Señor, yo te pido que toda fortaleza que hay en las mentes de que están aquí, que están oyendo, sea trastornada, sea eliminada por el poder de tu palabra, Señor, porque con gran amor amaste tú al mundo, que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es una vida abundante, no es una vida parcial, a medias. Señor, tú dijiste a través del apóstol que nuestros pensamientos sean transformados, que nuestros pensamientos no sean los de todo el mundo, que nuestros pensamientos sean conforme a lo que dice tu palabra, Señor. Señor, que haya un hambre por conocerte realmente, no por saber de ti, no por asistir a una iglesia, no por escuchar a alguien hablar bonito, sino por conocerte personalmente, por escuchar, y entonces la voz de tu Espíritu que vive dentro, podremos escucharla más claramente y seguir su dirección, agradándote en todo, Señor. En el nombre de Jesús, libra a todos los que están ahora mismo con enfermedades, padeciendo por cualquier cosa, por contaminación del mundo,
porque el pecado hizo su presencia en el mundo y destruyó muchas cosas que afectan al hombre, pero también por causas del pecado, Señor, para que haya perdón, para que haya sanidad, para que vengan tiempos de refrigerio, abundante comunión contigo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Si quieren tomar asiento.